Hola, muy buenas a todos los ciudadanos que nos estáis viendo. Bienvenidos a un nuevo paseo por la ciudad del Mayor. Hoy comenzamos nuestro programa con un dato, y es que algo más del 27% de los españoles formalizaron durante el pasado año su testamento. Para algunos, hablar de estos temas resulta un tanto desagradable, porque sin duda implica acercarse y adelantarse a un acontecimiento traumático, como pueda ser el fallecimiento de uno mismo o de algún ser querido. Para otros, sin embargo, realizar este tipo de acto jurídico es crucial. Pues bien, además de que las últimas estadísticas indican que este acto cada vez se realiza a edades más tempranas, hoy en la ciudad del Mayor vamos a conocer todas las claves para formalizar un testamento. Ahondaremos sobre todos estos temas y vamos a ceñirnos también en aquellos casos más especiales, como personas que se encuentran en estados severos de dependencia, bien sea por problemas de salud, tanto física como cognitiva, o incluso personas que están incapacitadas. Vamos a responder a preguntas tales como ¿qué edad es la más habitual para formalizar un testamento?, si se puede impugnar o no, si se puede desheredar a un hijo, qué es una incapacitación, qué ocurre si una persona está en trámite de incapacitación y varía su testamento, si esto es legal, o por ejemplo, qué ocurre con la herencia de una persona incapacitada que fallece sin haber hecho testamento. Pues bien, para hablar de todos estos temas, hoy contamos en nuestro saloncito con la presencia de doña Flor Generoso, abogada y presidenta de la Asociación de Juristas Españoles Lex Certa y asesora colaboradora de centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid en los distritos de Salamanca, Tetuán y Fuencarral el Pardo. Muy buenos días, Flor. Hola, buenos días. También Muchas gracias por invitarme al programa. Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, también contamos con don Dionisio Pradillo, director de diferentes residencias para mayores y de centros de día ubicadas en la provincia de Sevilla. Muy buenos días, Dionisio. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, pues bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar nuestra tertulia. Por ejemplo, me dirijo a Flor. He comentado al principio que para muchos ciudadanos este tema resulta desagradable, nadie quiere pensar en el fallecimiento. ¿Piensas que esto hay que planteárselo? Y si es así, ¿cuándo sería el momento más oportuno para realizarlo? Bueno, como abogado, siempre cuando me dirijo pues en general a cualquier cliente, siempre recomiendo que se debe tener un testamento hecho, porque evidentemente facilita mucho la labor de los familiares con la herencia que después van a recibir. Pero edad. Normalmente la edad suele estar en función un poco cuando la persona tiene algo que transmitir. Entonces, por regla general, ¿cuándo ocurre eso? Pues quizá un poco por la situación en la que nos estamos moviendo actualmente, es cuando se tiene ya pues pagados pisos o algo que podamos transmitir a nuestros herederos. Entonces, la media, a partir de los 50 años, se empieza ya a ver la posibilidad de hacer ese testamento. Esta edad puede variarse, pues un poco en función de cuál ha sido el problema o cuál ha podido ser el problema de una familia en concreto. Imaginemos una enfermedad repentina que surge a edad temprana, entonces eso hace un poco cambiar el sistema de esa familia y pues se puede adelantar la formalización de ese testamento. Por regla general son 50 años, yo creo que es más o menos la media, ¿no? La media. Pero, por supuesto, se puede hacer mucho más mayor, en muchos casos también en época de cuando ya los padres son bastante mayores o en época de abuelos y también en situaciones de muy jóvenes. A partir de 18 años siempre, ¿no? Siempre mayoría de edad, siempre mayoría de edad. Muy bien. ¿Qué se recoge específicamente en un testamento y qué objetivo tiene realmente? Bueno, el testamento lo que conlleva es que el testador, la persona que lo formaliza, establece cuáles son sus últimas voluntades cuando haya fallecido y cómo quiere hacer la distribución de lo que tiene, de lo que es su herencia. En un testamento, la herencia, por así decirlo, tenemos que establecer que
que es lo que va a dejar a esos herederos, podemos distribuirla en tres partes. Hay una parte que es legítima, otra parte que es libre disposición y otra parte que es mejora. Digamos que eso es lo que compone íntegramente la herencia que va a distribuir. Con este testamento lo que está haciendo es establecer esa distribución. ¿Cómo quiere dejarlo? Teniendo en cuenta que hay una serie de requisitos legales, según nuestro Código Civil, que evidentemente hay siempre que aplicar y que hay que aplicar a determinados herederos a los que en principio no se puede desheredar nunca. Y digo en principio porque siempre hay connotaciones que cabe esa parte de dejar de desheredar. Más adelante un poquito más. Efectivamente, sí. Una pregunta, Dionisio. ¿Es frecuente que los usuarios, sobre todo las familias de la gente que está ingresada en residencias, en centros de día, pregunten sobre cómo hacer un testamento, que se planteen esto? Sí, básicamente los familiares, porque las personas que están en los geriátricos, la mayoría de ellos lógicamente tienen un nivel cognitivo, digamos, importante, con lo cual no piensan, digamos, mucho en ello, aunque hay algunos que lógicamente están bien mentalmente y dicen sí, pues vamos a hacerlo y tal, pero básicamente son los familiares, pensando lógicamente en un futuro que no es muy lejano, ¿no? Entonces, pues claro, lógicamente, aunque ya, la mayoría de ellos ya incluso ya lo tienen hecho. ¿Y qué ocurre si una persona fallece y no ha hecho testamento, por ejemplo? A los dos, a cualquiera. Pues vamos a ver, se hace un protocolo de actuación, con lo cual se hace una declaración de herederos en la que hay que instarla, antes se hacía mediante juzgado, ahora se puede hacer en notarías, que hay que aportar una serie de documentos, en fin, es más engorroso y más costoso lógicamente, en la que, bueno, pues la ley marca las directrices para poder adjudicarse los bienes. Si existe cónyuge, ¿qué parte le correspondería a la persona que queda? Hombre, pues habría que tener en cuenta si existe ese testamento o si no existe ese testamento. En el caso de que no se haya formalizado testamento, la ley establece qué parte le corresponde a ese cónyuge, que es siempre del tercio de mejora, esas tres partes en las que he dividido la herencia. La parte de mejora le correspondería el usufructo de ese tercio de mejora, si no existiera ese testamento. En el caso de que exista testamento, ya el testador ha establecido sus últimas voluntades y le deja habitualmente, en los testamentos más corrientes, y yo creo que también se da, que lo veréis en tema de geriátricos o en tema de centros de día, lo habitual es que se blinde un poco la situación del cónyuge. Si ese matrimonio está casado en gananciales, hay una parte de esa herencia que en principio el 50% de esos bienes que están en común del matrimonio son de la esposa, esos son intocables. Entonces lo que forma parte de la herencia es el otro 50%. Y dentro de ese 50%, lo habitual es que cuando hay cónyuge se suele dejar lo que se denomina usufructo universal, o el término vulgar que siempre se utiliza, lo hemos dejado del uno para el otro. Y una vez que han fallecido ambos cónyuges, la herencia se reparte a partes iguales entre los hijos. Pero una pregunta, ¿eso también hay que dejarlo por escrito o ya la ley está hecha de esa manera? No, precisamente para eso se crea el testamento. Cuando nosotros hacemos nuestro testamento, establecemos qué es lo que queremos dejar, y en este caso qué queremos dejar a nuestro cónyuge, siempre teniendo en cuenta que hay una serie de partida que solo y exclusivamente se lo podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros herederos, digamos, forzosos. Pero en este caso lo habitual es que se le deje ese usufructo vitalicio. ¿Por qué? Porque ese usufructo universal y vitalicio, ¿qué significa? Que ella va a poder disponer, o él va a poder disponer, de todo lo que se refiere a la herencia de su esposo hasta su fallecimiento, o herencia de su esposa hasta su fallecimiento. Y por otra parte, si eso en algún momento se saca una rentabilidad porque se alquile, pues esas rentas que vengan por esos alquileres puedan formar parte del patrimonio de ese cónyuge. O sea, se hace por eso en esa línea. Eso es lo habitual, ¿eh? Pero por supuesto que se puede dejar últimas voluntades. En algún momento yo creo que... Sí, no, además saliendo de esto, si me permitís, lo más común es lo que te ha dicho Flor. Lo único que ocurre que, claro, es conveniente hacer testamento en muchos casos, no solamente aunque tenga patrimonio o no, sino porque tú puedes tener un patrimonio o no, o lo que pasa es que derivado también de la pareja que tengas, y últimamente como hay divorcios y tal, pues lógicamente, pero hay que entender que la gente, cuando hace un testamento,
lo hace para una serie de circunstancias concretas que tiene en ese momento, pero si cambian, lo puede renovar, que siempre es válido el último que se ha hecho. Con lo cual, y como no es muy caro, sí, se puede hacer. Pues se puede hacer en cualquier momento. Entonces, en fin, será conveniente hacerlo siempre, aunque no tengas la edad. ¿Y a qué profesional debemos dirigirnos para realizar un testamento? Básicamente a un letrado, a un asesor, un abogado, la notaría directamente, en fin, como quieran las personas, si tienen ya más conocimientos o menos conocimientos. Y una pregunta que me parece muy importante: ¿se puede impugnar un testamento? Por supuesto. Dependiendo de las circunstancias. Supuesto, ¿no? Por supuesto, claro. Hay que tener en cuenta que en principio el testamento debe cumplir todos los requisitos y cuando se formaliza, evidentemente si se ha elaborado previamente por un profesional, va a decir en qué condiciones son intocables, que no puedes dejar o no puedes desheredar a determinadas personas, y por supuesto el notario también te lo va a concretar. Pero imaginemos que se ha hecho algo irregular o no se ha tenido en cuenta a un descendiente. ¿Qué puede ocurrir? O un descendiente que en principio pensábamos que estaba en situación desaparecida o había fallecido y aparece. O sea, impugnaciones se pueden realizar. Bueno, conocerás casos. Claro, sí, sí. Claro. Y por supuesto, donde se producen más impugnaciones, y yo creo que también se da mucho en centros, en situaciones de donaciones. También. Sí, porque habitualmente si se dona, la palabra donación es regalo. Entonces hay muchas veces que para evitar determinadas herencias a lo mejor se privilegia a alguien de la familia o algún hijo en concreto, y eso sí puede dar fuente de impugnación. Y por supuesto también supongo que se tramitará, y a mí me ha pasado varias veces, y a nuestra asociación como especialista, en el tema de incapacitaciones. Personas que tenían un testamento, que han variado ese testamento estando en trámite de incapacitación, o bien ya estando, en el caso de incapacitación, no. O sea, estando incapacitadas es imposible. Sí. De todas maneras, vamos a hablar con más extensión en el segundo bloque, ¿vale? Bien, perfecto. Continuamos paseando con nuestros invitados y analizando todo aquello que debe tenerse en cuenta a la hora de realizar un testamento. Pero, ¿qué ocurre cuando el propietario de esos bienes no tiene la facultad ni la capacidad suficiente para administrarlos? Es cuando podemos realizar una incapacitación. Vamos a hablar de todo este tema y, un poco hilando con la última pregunta del bloque anterior, vamos a ver las implicaciones que tienen sobre los testamentos ciertas situaciones jurídicas que pueden afectar a los ciudadanos. Vamos a hablar un poquito de la incapacidad y la discapacidad. Respecto a los testamentos, ¿cómo influye la incapacidad jurídica y la discapacidad? Vamos a ver, en términos generales, una persona incapacitada tiene limitada su capacidad de obrar. Puede ser de forma total o de forma parcial. Entonces, evidentemente, en ese momento ya no puede testar, porque no es una persona que tenga la capacidad suficiente como para realizarlo. Entonces, lo normal es que con anterioridad exista ese testamento o que ya no lo pueda realizar. Eso, porque a la persona cuando se la incapacita ya no puede autogobernarse, es una persona limitada. Y precisamente para eso se le va a nombrar un tutor o un curador. Ya hablaremos concretamente las diferencias entre uno y otro. Pero el tema testamentario ya queda cerrado, la posibilidad. Porque además, cuando a esa persona se le lleve a una notaría, evidentemente el notario que da fe pública de cómo está la situación de capacidad de esa persona, se va a negar a formalizar ese testamento. ¿Por qué? Pues porque a esa persona se la puede dirigir, a esa persona evidentemente ya no está con sus facultades para poderlo desarrollar. Efectivamente. Y no se da, habitualmente no se da. Es que se puede haber una incapacitación parcial, pero no total. En el caso, por ejemplo, de los tetrapléjicos, que tienen sus facultades mentales total, con lo cual sí sería factible hacer un testamento, pero sin embargo su capacidad física no la pueden realizar. O sea, una persona a lo mejor discapacitada mentalmente tampoco podría hacer un testamento, todo lo que sea mental, aunque no esté incapacitada todo todavía, lo que esté, claro. Que sería el matiz, ¿no? Claro. Una persona discapacitada físicamente, sí. Sí, claro. Y precisamente a colación de las últimas preguntas, de la que antes hemos hablado, de la última pregunta, es precisamente esa es la cuestión. Cuando una persona está en trámite de incapacitación, si se produce un cambio testamentario, eso puede ser objeto
cuando se abra ese testamento de impugnación, precisamente por los herederos, porque pueden poner de manifiesto que a esta persona no estaba en plenas facultades, porque estaba en un proceso de incapacitación para haber realizado esa modificación. Evidentemente, en el caso de una curatela, sí, porque hay una incapacitación parcial y sí podría estar capacitado para realizar esa situación testamentaria. Muy bien. Todos estos supuestos, entonces, decimos que serían motivo de revocación testamentaria. La tutela y la curatela de impugnación. Sería la palabra, sería impugnación testamentaria una vez que el testador ha fallecido, porque es realmente cuando los herederos tienen conocimiento de cuál ha sido la última voluntad del testador. Muy bien. Y una pregunta, ¿la tutela y la curatela son reversibles? ¿Podrían ser? Siempre. Siempre. Vamos a ver, uno de los principios precisamente de la incapacitación es que la resolución judicial, porque esto es un proceso judicial el que hay que tramitar, y es mediante una sentencia del juzgado donde se va a acordar el grado de incapacitación de esa persona, precisamente este tipo de proceso es un proceso especial que no obtiene cosa juzgada, no tiene efectos de cosa juzgada. ¿Eso qué significa? Que en cualquier momento se puede revocar. Imaginemos que se establece una sentencia con una incapacitación parcial, donde se nombra una curatela. En un momento determinado, esa enfermedad o esa dolencia puede agravarse y donde existe esa incapacitación parcial puede llegar a ser total. Generalmente el caso reversible se da en pocas situaciones, pero a mí se me ha planteado un caso, yo supongo que a lo mejor a vosotros también. Sí, hombre, a nosotros concretamente no, pero sí, yo he oído alguna vez que se ha la verdad es que a nosotros... Son pocos casos los que se pueden dar. A nivel de asociación, si se nos planteó, fue un tema de esquizofrenia, de una persona joven, y la esquizofrenia realmente, si haces un tratamiento en profundidad, esa persona puede mejorar mucho. Entonces, en principio, se llevó a cabo una incapacitación pues para que esta persona tuviera ese seguimiento médico y ese profundizar en todo lo que se refiere a ese tratamiento, y se le dio esa incapacitación parcial. Mejoró considerablemente y se volvió a reabrir el proceso para evitar o quitar el efecto de esa incapacitación, y al final quedó como persona normal. Una pregunta que me parece interesante, que también nos la han planteado alguna vez: ¿un tutor puede realizar el testamento del tutelado? No. Nunca, ¿no? Nunca. El tutor, la utilidad del tutor es precisamente salvaguardar a nivel físico, psíquico y patrimonial todo lo referente a su tutelado. Y el término tutor, además, es que tiene la obligación anualmente de informar al juzgado que tramitó esa incapacitación todo lo referente al estado de evolución, tanto a nivel médico como a nivel patrimonial, de esa persona, de ese tutelado. Entonces tiene que regir y tiene que dar esa información, pero nunca puede actuar en nombre del tutelado en cuanto a dejar últimas voluntades. No puede hacer un testamento. Hay que hacerse la idea como si fuesen los padres de un menor. Igual. Exactamente. Y una persona incapacitada que no haya hecho testamento ya no se puede hacer. Efectivamente, nada. Fallecerá sin hacer ese testamento y tendremos que optar en el término que hemos hablado antes y que ha salido en los vídeos, de hacer una declaración de herederos, que se puede hacer por vía notarial o por vía judicial, dependiendo del pariente que se haya al que es llamado a la herencia, ¿no? Me gustaría analizar cuál es la influencia sobre el testamento de la curatela. Vamos a ver. La incapacitación, cuando es parcial, lo que se nombra no es un tutor, sino un curador. Entonces, el juzgado, cuando establece esa sentencia, va a establecer el grado de incapacitación. Si el grado de incapacitación es parcial y nombra a ese curador, va a establecer en qué momento se necesita utilizar a ese curador. ¿Qué es lo habitual cuando se producen esas curatelas? Pues normalmente se habla de disposiciones en importes, el caso de transmisiones patrimoniales que pueda hacer el tutelado hasta una cantidad. Lo habitual es que te digan, pues a partir de los 6.000 euros necesita la figura del curador.
para hacer transmisiones de bienes inmuebles necesita ese curador, pero por ejemplo para otro tipo de trámites, como puede ser movimientos bancarios de un importe por debajo, pues puede actuar directamente. ¿Y en qué casos se pueden dar Normalmente a mí se nos han planteado casos en esquizofrenias, en paranoias, en situaciones de tetraplegia, de esclerosis múltiple, o sea, digamos, personas que están bastante a lo mejor disminuidas físicamente, pero que psíquicamente controlan. Claro. Pero que a lo mejor desfalcan demasiado. No, lo que sí es conveniente que la gente, si tiene este caso concretamente, lo que debe de hacer es hablar lógicamente con un abogado o un letrado para que le solucione el problema, porque lógicamente no se dan cuenta de la magnitud que lleva hasta que no llega el momento de hacer cualquier transmisión o cualquier cosa. Entonces, cuando se concentran todos los problemas y todas las cuestiones que hay que tratar. Entonces, es conveniente verlo antes. El ingreso de una persona incapacitada en un centro de mayores, como pueda ser una residencia, implica y conlleva un protocolo de actuación que hay que seguir de manera minuciosa. Vamos a hablar de este asunto paso a paso. Dionisio, de todo esto que estamos hablando, ¿se plantean situaciones en tus centros de día y residencias? Sí, bueno, básicamente nosotros los centros que tenemos están concertados, entonces básicamente en las residencias ya te los mandan directamente de la Junta de Andalucía, en este caso que es de Andalucía, ya valorados y demás, porque además tiene un nivel cognitivo muy alto, son personas muy dependientes. Hay algunas otras que no lo son tanto, pero sigue un proceso de evaluación, existe un protocolo de actuación, con lo cual se va valorando cada X tiempo y va viendo si tiene mejoras, si no tiene mejoras. Lógicamente las personas mayores, cuanto más mayores sean, lo normal es que vayan a peor, pero bueno, en principio si hay alguien que pueda ir mejorando, pues mucho mejor, pero sí se sigue un protocolo y un plan de actuación que está marcado por las normativas vigentes y demás, con la ley de dependencia. ¿Y en qué medida afecta a los centros de mayores una posible negligencia o mala fe por parte de los herederos que pueden a lo mejor intentar que el mayor incapacitado pues modifique un testamento o que esté algo discapacitado mentalmente y que intenten que lo hagan por todos los medios? Pues básicamente entonces, claro, puede afectar mucho. La única cuestión es que en ese caso nosotros como gerentes de una residencia vemos la situación y primero nos ponemos en contacto con los familiares y vemos la posibilidad de hacer las cosas como es debido. Y veis si hay riesgo. Si vemos, a lo mejor. Claro, si vemos que ellos no están por la labor de hacer nada concretamente o hacer lo contrario, pues nos ponemos en manos de unos letrados, abogados, para que nos lleven los casos y demás, y que nosotros sigamos, digamos, directamente la incapacitación, directamente con el juzgado con la través de los letrados. Porque si ellos no quieren hacerlo, lógicamente, nosotros tenemos, digamos, unas pautas que cumplir y unas normas, con lo cual no podemos hacer las cosas como nosotros queramos, sino como es debido. Y ante un posible caso de mala fe, hablemoslo así, ¿quién es el responsable ante la ley? ¿La familia, el abogado, el notario? ¿Quién sería? ¿O todos? ¿No? ¿Mala fe en qué sentido te refieres? Pues mala fe que se intente hacer algo que no se debe, pues ante un testamento, a lo mejor intentar pues que firme una persona que no está capacitada o Hombre, yo entiendo y que se lleve a cabo al si final. Ya está incapacitado y ya tiene su incapacitación y tiene su tutor y demás, lógicamente es ir al juzgado y poner la denuncia pertinente. Claro. Claro, en este caso entraríamos en la cuestión de impugnación de ese testamento. Y se han dado casos así, hay casos reales, ¿no? Claro. Cuando se produce esa impugnación, se produce precisamente amparándose en que esa persona estaba ya en una situación de dependencia, estaba en una situación de incapacidad, se presentan todos los informes médicos que lo acreditan e incluso si se había iniciado un proceso de incapacitación, pues se acredita. Entonces esa persona ya no estaba en facultades como para cambiar esas últimas voluntades, ese término. ¿Pero ahí habría algún castigo dirigido hacia la gente que lo ha hecho? Cuando se abre un proceso penal, evidentemente, eso es constitutivo de una negligencia y por supuesto se va a traer a esa impugnación, se va a traer a todas las partes, en este caso los herederos. Me imagino que la familia será la primera en decir, no lo sabía, Evidentemente. Y por supuesto se puede llamar al proceso al notario, porque el notario ahí tiene una clara responsabilidad. O sea, un notario debe poner de manifiesto la falta de capacidad, por si en algún momento se están intentando hacer abusos. Entonces vamos un poco a colación de
¿Cuál es la fórmula a actuar en un tema de incapacitación cuando una persona no se vale, tiene esa capacidad de obrar limitada, clarísimamente? Lo normal es que los parientes actúen, porque además así lo exige la ley, que los parientes deben actuar. En este caso, si hay cónyuge, debe actuar el cónyuge; si no hay cónyuge, deben actuar los descendientes; si no hay descendientes, deben actuar los ascendientes, si es que existen; y si no, serían los hermanos. Pero imaginemos estas familias que abandonan, por así decir, a esta persona y nadie se ocupa. Y está en una residencia o está en un centro de día. Precisamente los gerentes, es decir, los responsables de ese organismo, son los que deben dirigirse, y para eso existen opciones, es dirigirse al Ministerio Público. El Ministerio Fiscal está para defender la legalidad, y en este momento, si esos gerentes, esos responsables, se dirigen a ese Ministerio Público, el Ministerio tiene que actuar de oficio. Y evidentemente habría que interponer ese proceso de incapacitación, porque además, digamos que los más beneficiados en que esa persona esté perfectamente valorada y perfectamente establecido si está incapacitada totalmente o parcialmente, eso les beneficia precisamente a estos centros, porque en un momento determinado se pueden encontrar en una situación de indefensión, en una situación de no saber cómo actuar. Es que además, al hilo de todo esto, quiero puntualizar que lógicamente el usuario, que es la persona mayor que está en el centro, muchas veces, como tiene un nivel de dependencia muy alto, el cliente no es él, el cliente son los familiares. Exactamente. Entonces, claro, al ser los familiares siempre se trata con ellos, digamos, de forma amistosa, todos los temas. Si ya llega alguien que no quiere, por el motivo que sea, y encima de mala fe, lógicamente, lo que hemos dicho. Bueno, por lo que hemos hablado, en definitiva, para evitar todas estas situaciones desagradables, hay que hacer testamento lo antes posible, ¿no? Sí. Vamos, yo les digo a todas las personas, pueden ser mayores, pueden ser más jóvenes, que lo pueden hacer perfectamente sin ningún problema, porque independientemente de que tengan o no tengan patrimonio, siempre se puede revocar haciendo otro nuevo, cuando se quiera. Y eso no es sinónimo de muerte inminente. ¿Y se puede de alguna manera poner en el testamento, si tuviera patrimonio, quiero tal, o hay que poner exactamente lo que se tiene en cada momento? Si tú quieres poner algo específico en los testamentos, como algún legado especial, que tengas algún bien de patrimonio o lo que sea, lo puedes especificar, pero si no, los bienes futuros, o sea, da igual. Porque el testamento se abre una vez que se ha fallecido y se ven los bienes que tiene, porque hace un inventario de los bienes que hay, no hay otra cosa. O sea, tú puedes tener o no puedes tener. Claro. Muy bien. Esa es la cuestión. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a comenzar a responder las preguntas que nos han mandado nuestros ciudadanos al programa. Desde aquí os animo a todos que sigáis mandando vuestras preguntas, comentarios y sugerencias para que nuestros expertos os las puedan responder. Y comenzamos con la pregunta de María, de 51 años, que viene desde Madrid. Dice: mi madre se casó hace más de 30 años con mi padre y fueron a vivir a la casa de mis abuelos paternos. Mi padre residió allí hasta su fallecimiento y mi madre aún vive en esa casa. Ambos pagaron los impuestos de la casa y las mejoras que realizaron durante 35 años. Ahora, los hermanos de mi padre, mis tíos, reclaman la casa. Quiero saber si mi madre y yo, soy hija única, podemos quedarnos con la totalidad de la casa sin necesidad de repartir ninguna parte con mis tíos. ¿Hay alguna posibilidad de que puedan sacarnos de esa casa? Enhorabuena por el programa. ¿Qué le podemos decir a esta amiga? Bueno, en principio sí hay posibilidad de que lo saquen de la casa. Lo que pasa es que lo que no nos dice la persona que nos remite la pregunta, no nos dice si tiene testamento, si los abuelos tenían testamento o no lo tenían. En el caso de que no haya testamento, la ley establece quiénes son los herederos. Entonces los herederos, en principio, al no haber testamento, últimas voluntades, se distribuye entre todos los hijos, a partes iguales. Claro, evidentemente, en ese aspecto, los hermanos tienen una parte. Una parte tendrían. Si existe testamento, habrá que ver en qué condiciones ha dejado los abuelos ese testamento. Si dejó al hijo el usufructo vitalicio de esa casa, evidentemente, si ha muerto, ya ese usufructo ha desaparecido, con lo cual tienen también derecho los tíos. Sí.
Pero sobre todo hay otro apartado ahí que dejan un poco en el aire, que es el tema de unas obras o unas mejoras que han hecho en esa casa, la han estado utilizando durante 35 años, también han pagado todo lo que son los gastos municipales. Entonces, en principio, esos gastos deben correr por parte de todos lo que son los propietarios de la casa, serían por parte de todos los tíos. Y en el caso de las mejoras, en teoría habría que saber quién tiene las facturas, quién pagó esas mejoras, si fue la madre o fue... Yo en este apartado diría, como profesional, en principio hago el ofrecimiento desde aquí a que nosotros somos una asociación de juristas, que podríamos ver en principio y poder asesorar el contenido de este caso en concreto, viendo documentación y comprobando si existe ese testamento o no existe, y ver un poco las opciones. Pero en principio como abogado yo diría que lo mejor es intentar llegar a una vía amistosa con todos los herederos, y para ello yo diría que lo mejor sería interponer un proceso de conciliación donde se une a todas las partes, donde se hace una valoración de esas mejoras que se han realizado en esa casa, se cuantifican, se actualizan por importes, para saber qué parte podemos quitar de la herencia para que esa señora pueda seguirse manteniendo en la casa, tranquila, o digamos que tenga que pagar lo menos posible al resto de los herederos. Es un poco intentar armonizar antes de meterse puro y duro a un proceso judicial de testamentaría, siempre mucho mejor. Luego también nos pregunta, por ejemplo, Enrique, de 45 años, este nos escribe desde Bilbao y dice: a mi padre de 79 años le diagnosticaron Alzheimer en fase muy avanzada hace ahora un año. Él hizo testamento hace 10 años, pero tengo miedo de que durante ese transcurso de tiempo y hasta ahora, mi hermano, con el que no me llevo bien y apenas tengo relación, haya podido cambiar los términos de ese testamento para que él resulte el máximo beneficiario. ¿Cabe esta posibilidad? ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, esto yo creo que ya habíamos hablado. Un poco también lo que hemos hablado antes. Esa es la parte importante. Claro, porque si está incapacitado no hay más historia, se puede impugnar. Ningún notario le va a abrir ese testamento. Exactamente. El juicio de capacidad que tiene un notario es importantísimo para una seguridad jurídica, con lo cual si una persona no está en sus plenas facultades mentales y lo detecta el notario, no firma. Con lo cual, claro, si no está en una fase muy avanzada y ha cambiado el testamento, pues se tiene que regir por el último testamento que haya hecho. O sea, que podemos decirle a Enrique que esté tranquilo. Claro. No, yo le diría a Enrique que no esté tan tranquilo. ¿No? Claro, porque si ya... Claro, vamos a ver, aquí estamos hablando que hace 10 años que su padre hizo un testamento, ¿vale? Pero realmente la situación de demencia es en el último año. Ha sido una situación de Alzheimer muy avanzada, pero hay 9 años anterior. ¿De acuerdo? Entonces, a lo largo de esos 9 años anteriores, pues ha podido haber algún tipo de cambio. Entonces, primer paso que debería dar este telespectador, sugerencia es, lo primero, incapacitar a su padre, para que si no ha habido ningún tipo de variación testamentaria, que ya no la pueda haber. Eso de entrada. Pero si ha habido con anterioridad, es ahí donde forma parte lo que hemos hablado del tema de impugnar ese testamento. Habrá que, una vez que haya fallecido este señor, habrá que ver en qué situación estaba en ese momento, cuando hizo ese cambio de testamento. Y ahí es muy importante, pues, todas las valoraciones médicas que haya. Pero muy importante que haya un trámite de incapacitación iniciado, porque si no, digamos que podemos apoyarnos muy poco a nivel profesional para impugnar ese testamento, y con todo y con eso es difícil hacer una impugnación testamentaria y que prospere, porque en principio se entiende que cuando tú haces testamento tu capacidad de obrar es total y tú puedes dejar tus últimas voluntades como consideres, siempre respetando lo establecido por ley. Muy bien. Y luego la última pregunta que nos la hace Fernando, de 65 años. ¿Es posible desheredar a un hijo? Y por otro lado, ¿puedo renunciar a una herencia? Es posible. Sí, es posible. Las dos cosas. Es posible, lo que pasa pero es tiene que darse unas circunstancias muy específicas y muy duras. ¿Me podéis poner algún ejemplo, algo para que la gente... Pues mira, un maltrato. Un maltrato, violencia física contra... Sí. Una injuria grave, reconocida con una sentencia. La cuestión es que eso está tipificado por el Código Civil. Sí. Las causas por las que se puede desheredar a un heredero forzoso, en este caso a un hijo, está establecido. Pero sobre todo la connotación importante es que hay que reflejarlo en el testamento.
Y eso precisamente es uno de los argumentos más objeto de impugnación testamentaria. Porque ahí se va a entrar en el debate de si realmente eso existe o eso existió o no. Si existe una resolución judicial, imaginemos un tema de maltrato, pero con violencia y que ahí está sentenciado, pues ya hay una resolución que lo está acreditando, con lo cual evidentemente esa impugnación no prosperaría nunca. Pero si es algo que sí figura, por ejemplo, la no atender al dejarle en una situación de desamparo, ahí se puede entrar a cuestionar, con lo cual eso sí es objeto de impugnación y en muchos casos prospera la impugnación. O sea, hay que ver cada una de las... Ya también existe esta posibilidad de que en vez de no desheredar, pero sí otorgarle la legítima estricta. También, claro, efectivamente. A los herederos, concretamente, pues no digamos lo desheredas, pero sí dejarle lo mínimo posible. Que es una forma de... Y para una forma de desheredar un poco también entre... Un poquito, claro. Para renunciar a una herencia, ¿se dan casos de gente que no quiera...? Sí, muchos. ¿Sí? Sí. Muchos. Pero si tú a lo mejor renuncias a una herencia, renuncias también a ciertas obligaciones, a lo mejor se pueden dar en esos casos de que digan yo no quiero pagar las letras o de cierta o algo que me haya dejado normalmente en una herencia se suele hablar siempre del término a beneficio de inventario, es decir, que si se establece que hay más deuda que realmente lo que voy a recibir, cuando tú hablas a beneficio de inventario, directamente o sea, son no esos lo aceptas. casos, ¿no? No, pero cabe que se renuncie. Eso ocurre también puede ocurrir otros casos que, por ejemplo, queda viuda la madre y los hijos y dice, mira, prefiero que eso le quede todo a mi madre, y entonces renuncia a los hijos en favor de la madre. Efectivamente. Con lo cual, pues, o incluso el caso contrario, que la propia madre diga, no, mira, yo ya renuncio directamente a mis hijos y así ya no hay problema, ya tienen sus adjudicaciones y no quiero entrar, y renuncia. Se dan, ¿no? Lo que pasa es que eso luego fiscalmente, y entre hermanos también se fiscalmente hay que tratarlo bien porque lógicamente luego en cuanto a impuestos puede repercutir bastante. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestro paseo de hoy, en el que hemos hablado de un asunto muy interesante que además, como veis, plantea muchas preguntas y que sin duda, pues bueno, hoy desde luego hemos tenido aquí dos expertos que nos lo han explicado muy bien. Queridos ciudadanos, ya sabéis que a la hora de formalizar un testamento debéis de hacerlo siempre con garantías legales y sobre todo utilizando el sentido común y la honestidad. Muchísimas gracias, Flor y Dionisio, por habernos acompañado. Igualmente. Gracias a vosotros. Y bueno, pues a vosotros, queridos ciudadanos, ¿qué os voy a decir? Que por hoy nada más, os espero en el próximo programa y recordad que todos seremos mayores algún día. Muchísimas gracias.